Bueno, les voy a explicar algunas cuestiones en torno al diseño tipográfico. Una familia tipográfica es un conjunto de signos alfabéticos y no alfabéticos, como números y signos de puntuación, que tienen características estructurales y estilísticas comunes, que hacen que se las perciba como integrantes de un mismo sistema. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en la clase que los caracteres de una familia tienden a tener rasgos parecidos, como si fueran realmente una familia compuesta de personas? Bueno, pasa lo mismo con las tipografías. Tienen características estructurales y de estilo que las emparentan. Por ejemplo, la tipografía Garamond. La tomamos como ejemplo al azar. Es una tipografía que pertenecería a las romanas antiguas y fíjense que tanto en mayúsculas como en minúsculas tiene rasgos similares, ¿sí? Todos estos signos componen una misma familia. ¿Cómo se generan estos rasgos similares? Bueno, se toma un signo. El secreto está en la N. En principio se toma como signo algunos signos que son como modelo, que se utilizan como modelo para construir los otros. Fíjense, en este caso, en este sistema de letras, van a ver que la N es la que se utiliza para formar la M, ¿sí? La H y la U. En el caso de la M es como si fueran dos Ns superpuestas. Fíjense, nada más lo que se hace es eliminar esta punta que tiene la N en el extremo, y se acoplan. En el caso de la H, lo que se hace es estirar esta asta y darle una forma de remate diferente, mucho más plana. Y en el caso de la U es una N invertida, que se le adapta el remate para ubicarlo más en el renglón. Lo mismo ocurre con la I, la J, la L y el 1. Estos son signos, digamos, que son más bien lineales, ocupan muy poco espacio dentro del renglón, son muy angostos y bueno, tienen formas similares, sobre todo, por ejemplo, entre la I latina y la J, en donde se ubica el punto. Luego la L y el 1 son, digamos, versiones de la I latina, pero estiradas, lo mismo, el mismo remate que vimos anteriormente en la H se le hace a la L. Y el 1 se le estira un poco el asta para dar la forma de 1, precisamente. Bueno, después tenemos las redondas, que son combinación de redondas con rectas, ¿sí? Curvas y rectas. En este caso se toma de parámetro la P, pero podría ser también la D o la B. Si nos ponemos a mirar bien, detenidamente, van a ver que la P es como si fuera una B o una D invertidas, ¿sí? En el caso de la D es como un espejo de la B. Y en el caso de la P, con la Q, que es un espejo de la P. Es decir, lo único que se cambian son los remates. Fíjense que acá la Q tiene otro tipo de remate en la punta que el que tiene la P. Los remates tratan de unificarse las formas, cosa que queden todos más o menos parecidos en las situaciones similares, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que este remate de la D y de la B es más o menos similar a lo que veíamos anteriormente con la L y con la H. Bueno, con las diagonales pasa lo mismo. Fíjense, la B corta sirve como modelo para construir la W, para construir la Y y también para construir la X. Que la X, si bien es bastante diferente porque es un cruce justo en el sector medio del asta, pero sirve también para tomar la distancia entre las dos astas que se van a cruzar. ¿Sí? Entonces acá, digamos, esta es la más modificada, la que más va a haber que estudiar si somos tipógrafos. Pero en este caso, digamos, estas se logran a través del modelo de la B corta hacer perfectamente. Y bueno, en el caso de la Y se le agrega la cola. Y en el caso de las redondas pasa algo similar. Tenemos la C que se toma como modelo o también se puede tomar como modelo la O. Y bueno, y se repite para construir la E, donde hay un remate acá de este signo que cierra y se logra el ojo. Y en el caso de la G, bueno, la G es un poquito más compleja porque se utiliza la O más chiquita sin cambiar, digamos, el trazo. Es un ajuste, una reducción proporcional, porque si nosotros achicamos la O, se va a reducir también su trazo.
La idea es que el trazo se permanezca igual. Entonces se reduce sin reducir el trazo y además se le agrega esta cola. Y en el caso de la S, fíjense que también una construcción pasada, lo mismo que pasada con la Y, con la X. Es una construcción un poco más compleja porque es la combinación de varios elementos y en el caso de este, de una curva mucho más pronunciada, ¿sí? Entonces hay que ver, digamos, en esta cola de la G, en esta S, cómo se construye este trazo en esta tipografía, ¿no? En las mayúsculas hay algunas cuestiones que se comparten. Por ejemplo, en la construcción. Fíjense, acá hay una línea que todos comparten y que se ubica, digamos, bien en la mitad de la letra, que es donde se ubican los rasgos transversales, en el caso de la A y en el caso de la H. En la K es donde se ubica, digamos, esta diagonal que hace el vértice acá y que después se desplaza hacia abajo. El resto de las letras, fíjense estas que tienen caja más rectangular, se va a encontrar, digamos que, a excepción de la B, que es un poquito más arriba, las demás tienen todas, digamos, el cierre transversal más o menos en la misma altura. En el caso de la P baja un cachito, desciende, y en el caso de la B larga se ubica un poquito más arriba. Esto ocurre en la mayoría de las letras. En las redondas, en que se las llama redondas porque tienen como base el círculo, ocurre cuestiones de diseño bastante parecidas también. Bueno, por ejemplo, en la D se toma parte de la O y luego se la conjuga con una recta. En el caso de la G se toma otra parte de la O y se la conjuga también con una letra, pero que tiene que tener un remate a la mitad. En el caso de la C lo mismo. En el caso de la Q lo mismo, que se le agrega la cola. Y en el caso de la U ya hay un poquito más complejizado porque, digamos, acá tenemos una modulación del trazo que va hacia un lado y se ensancha al otro, ¿sí? Y acá tenemos todas las que se construyen a partir de diagonales, como veíamos antes con las minúsculas. En el caso de la A es una inversión de la B corta, se le agrega un trazo transversal y que ese trazo se calcula más o menos que ocurra en la misma altura que pasa con la K o con la X, donde se produce el cruce. La M, por ejemplo, hay M's que llegan hasta abajo, hay otras que no. Eso de acuerdo al diseño de cada familia. La N lo mismo, la N a veces llega hasta abajo, como en este caso, o a veces se llega hasta un 3/4 parte del asta que termina. Bueno, son cuestiones que más o menos se van ajustando de acuerdo a cada tipo de familia. Y lo mismo ocurre con las angostas, digamos, con la I, con la J, con la L, con la T, ¿sí? Los remates de la T. Y como fíjense que acá, si nosotros hiciéramos un recorte de este plano, veríamos que estas terminaciones son exactamente iguales en las tres, ¿sí? Mucho más afinadas que lo que ocurre con la base de la T. Y que hay, digamos, situaciones muy, muy similares. Porque estas tipografías, estas letras son con ángulos rectos. Bueno, y acá vemos un poco la estructura de las letras. Fíjense que, como veíamos antes, hay muchas tipografías que comparten, o tipos de letra que comparten formas similares, incluso una estructura similar de acuerdo a la letra. Bueno, acá vemos que todas estas están compuestas por una base rectangular o cuadrangular. Estas también son rectángulos combinados o cuadrados combinados, como pasa en este caso, y acá estas están formadas por triángulos y diagonales. Estas están formadas por base de circular, ¿sí? Fíjense acá la O. Esta, bueno, aparte de esta familia que hemos tomado como base, es geométrica. Y lo mismo pasa con la M y la W. La M, fíjense que no es igual a la W, no es una W o una M invertida la W, sino que es un poquito más ancha la W. Es decir, fíjense la estructura de la M y la W es mucho más amplia. Es como si fuera la estructura de la M y casi media estructura más, media base más. Bueno, esto es lo que se llama renglón tipográfico. En diseño gráfico, digamos, sabemos que las tipografías están compuestas dentro de un renglón, pero este es un renglón tipográfico. El renglón tipográfico está compuesto por tres áreas, básicamente. Un área de los rasgos ascendentes, que es la de arriba, un sector medio que está determinado por la altura de la X, minúscula, y un área de los rasgos descendentes que está abajo. De acuerdo al diseño de familia,
va a haber un área de los rasgos ascendentes más amplia, como ocurre en este caso, o más amplia el área de los rasgos descendentes, o puede ser al revés. Es decir, eso va a ocurrir de acuerdo al estilo de la familia tipográfica y al diseño. Esto es lo que se llama rasgos descendente, que es, digamos, todos los palitos que bajan de las letras desde el renglón, desde el sector medio, donde se apoyan, de la línea de base, hacia abajo. Eso se llaman rasgos descendentes. Los rasgos ascendentes de las letras son los que van desde el sector medio para arriba. Es decir, todos los palitos de la F, de la D, ¿sí? En el caso de la L también. Y van a ver que en los signos de puntuación, por eso los agregué, y en los números, este renglón a veces se sobrepasa hacia abajo, en el caso de los números, un poco hacia arriba, en el caso de punto y coma, por ejemplo, se ubica el punto más arriba y la coma más relacionado al punto. En las comillas, fíjense que se pasa de la línea superior. En el caso de los paréntesis, también tienen un trazado que no está apoyado en ninguna de las líneas que vimos antes para las letras, sino que son todos ajustes relacionados a lo óptico. Y en el caso de los signos de interrogación, lo mismo. ¿Qué pasa con las tipografías cuando vemos que se encuentran, digamos, rasgos rectos con curvas? Bueno, puede haber dos situaciones, una de encuentro, que se ocurre acá, y otra de empalme, que ocurre en la misma letra, la podemos encontrar abajo, ¿sí? Encuentro es cuando son dos rectas que se unen, y empalme cuando hay una curva y una recta. Las situaciones pueden formar diferentes contraformas. En este caso, en la P, fíjense que la contraforma es una curva, pero acá es un círculo. Secretos de tipógrafos. Bueno, hay tres secretos que por ahí les voy a comentar que son de tipógrafos. Y cuando se arman las tipografías, ellos saben que tienen que hacer ciertos ajustes ópticos. Bueno, uno de los ajustes ópticos que se hacen en las tipografías es una igualación de contraformas, ¿sí? Siempre cuando se diseña una tipografía se ve el espejo de esa tipografía en contraforma y se la analiza con respecto a la tipografía que se está diseñando. Por ejemplo, en el caso de la A y la E, que tienen casi la misma altura y que ocupan el sector medio del renglón tipográfico, se analiza, digamos, cómo es la contraforma de la A y cómo es la contraforma de la E. No solo se diseña lo que ve, el trazo, sino que también se diseña lo que no se ve, la contraforma. Es decir, nosotros vemos una figura, pero sabemos muy bien que esa figura está contenida por otra forma que se llama contraforma. Bueno, no solo cuando se diseña en tipografía se diseña sobre la forma, sino también sobre la contraforma. Y la contraforma muchas veces es mucho más importante que la forma. Las tipografías curvas, por lo general, son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Bueno, otra vez, el ajuste óptico. Cuando una tipografía, como por ejemplo la N, la M, la B, la A, tiene forma redondeada, forma curva, generalmente esta curva necesita irse un poquito más arriba que el remate, por ejemplo, que puede ser mucho más recto. ¿Por qué se hace esto? Es para que la tipografía no parezca más chiquita o que esa curva no parezca más pequeña con respecto al remate, ¿sí? Es una parte de la teoría de la percepción de la forma que habla de este fenómeno y en diseño tipográfico está entre uno de los secretos que tienen los tipógrafos. Este espacio se llama zona de ajuste perceptual y es entre el 3 y el 5% del tamaño de la altura de la X. Y las diagonales en realidad no son diagonales. Muchas veces hay letras que sí son diagonales, como en el caso de la X, que sí se encuentran dos rasgos y son diagonales, y en otros no. A veces se desfasan un poco estos rasgos para que cumplir con esta idea de la contraforma sea más o menos equilibrada con respecto a la forma, ¿sí? En este sentido se pretende dar entonces una adaptación al trazo diagonal, pero nunca es perfecto, ya que al hacerse continuo el diseño de las contraformas, la estabilidad de la letra corre grave peligro. Los diseñadores de letra en este caso se toman la libertad de hacer que los trazos parezcan fluidos, pero la contraforma siempre es la que manda. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial y que los ayude a hacer este alfabeto con el super tipo veloz.